Pero bueno, entonces ya nada más les quedan 2 tareas por realizar. Bueno, entonces pues vamos a empezar. Si recuerdan lo que vimos acerca de sistemas de ecuaciones, era que sus soluciones se parecían, o la propuesta de soluciones a esos sistemas se parecía mucho a esa propuesta que hacíamos cuando trabajamos con ecuaciones diferenciales de segundo orden. Y que existía este polinomio característico, cuyas raíces son justamente los exponentes de las soluciones que proponemos, que son exponenciales. Entonces, en este caso, de igual forma, cuando tenemos un sistema de ecuaciones, en su notación matricial, se vería algo como esto, vamos a proponer soluciones de esta forma, donde esta B ahora es un vector, con la cantidad de entradas de acuerdo a la dimensión del sistema. Si estamos en un sistema de 2 ecuaciones diferenciales, pues la dimensión es 2 y este vector va a tener 2 entradas. Entonces, a partir de esta suposición, si sustituimos en la ecuación diferencial, suponiendo que esta es la forma de una solución, entonces podemos determinar cómo debe ser esta matriz para que realmente sea una solución este tipo de función. Entonces, a partir de ahí determinamos que necesitamos encontrar las raíces de un polinomio característico. Entonces, si recuerdan sus cursos de álgebra lineal, se parece mucho el desarrollo de la solución a sistemas de ecuaciones como lo que hacían en su momento para diagonalizar una matriz. Entonces, obtenemos el polinomio característico y a partir de esos valores propios asociados a la matriz de coeficientes, vamos a tener determinadas características de esos valores propios y el siguiente paso es encontrar vectores propios asociados a esos valores propios, o lo que es lo mismo, encontrar el espacio propio asociado a los valores propios. Entonces, bueno, ¿cuáles son los tipos de valores propios que podemos tener? Son que todos sean reales, números reales pero distintos, que sean reales pero alguno de ellos repetido, es decir, que tenga multiplicidad mayor a 1, o bien que el valor propio sea complejo. Entonces, el primer teorema que vimos fue referente a si nuestros valores propios eran distintos pero reales. Entonces, si tenemos una matriz de coeficientes de n por n, cuyos valores propios o las raíces del polinomio característico tiene n raíces distintas, n valores propios distintos, entonces podemos obtener un vector propio asociado a cada uno de estos valores propios y cada una de estas funciones va a ser una solución al sistema, donde esta B1, B2, BI y lambda 1, lambda 2, lambda I son los valores propios y su vector propio respectivo. Esta función exponencial me da una solución al sistema de ecuaciones. Y la solución general del sistema va a ser la combinación lineal de estas n funciones. Entonces también, dependiendo cómo sean estos valores propios, si son positivos o negativos, el retrato fase va a tener una visualización característica. Vimos los 3 tipos de situación que pueden existir, concentrándonos en el caso de sistemas de ecuaciones de 2 dimensiones y que por tanto podemos visualizar el retrato fase como un plano. Los 3 tipos de situaciones son que el punto de equilibrio asociado al origen sea un punto silla o un sumidero o una fuente. Y
En ese caso, en un sistema de dos ecuaciones, tenemos dos soluciones de línea, asociados justamente al valor y vector propio. Entonces, según sean esas soluciones de línea recta, es la forma como se comporta el flujo vectorial, el retrato fácil. Y por último, lo que vimos es si tenemos, además de un sistema de ecuaciones, una condición inicial, es decir, un problema de valores iniciales, entonces la solución de ese problema inicial está dada por este producto matricial, donde Y0 es la condición inicial al tiempo T0 y Y de T y la inversa de esta matriz es la matriz fundamental, cuyas columnas son justamente estas funciones. Y bueno, esta es la inversa de esa matriz fundamental, pero evaluada en la condición inicial. Entonces, la última clase hicimos ejemplos de cada caso, del caso de punto silla, sumidero y fuente. Y vimos algún ejemplo de problema de valor inicial. Bueno, y aquí están el comportamiento general de ese punto de equilibrio en el origen según el tipo de valor propio asociado al sistema. Si son uno negativo, uno positivo, entonces tenemos el caso del punto silla. Si los dos son negativos, el punto en el origen es un sumidero, y si los dos valores propios son positivos, tenemos una fuente. Bueno, entonces ahora vamos a ver qué pasa si nuestros valores propios son complejos. Entonces, vamos a tratar ese valor complejo exactamente como hemos tratado a esos valores reales. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este sistema de ecuaciones, este valor propio, que es complejo, lambda igual a menos 2 más menos 3i, es un valor propio asociado a esta matriz, y el vector complejo x, cuyas coordenadas son y, 1, es un vector propio asociado a este valor propio. ¿Cómo podemos comprobar eso? Pues básicamente aplicando la definición de valor y vector propio. ¿Qué nos dice la definición de vector y valor propio asociado a una matriz A? Significa que si yo multiplico la matriz A por ese vector propio, el resultado va a ser el producto escalar de lambda, que es el valor propio, por B. Entonces, vamos a aplicar el producto de la matriz de coeficientes A por este vector, que me están diciendo que es el vector propio asociado a este valor propio, bueno, a este, usando el signo positivo para la parte imaginaria. Entonces, hacemos el producto. Tengo este vector y este vector se puede ver como el producto escalar del valor complejo menos 2 más 3i por x. Entonces, justamente se está cumpliendo la definición de que x es un vector propio y esta lambda 1 es un valor propio asociado a esta matriz A. Entonces, si se fijan, es exactamente la misma definición. Ay, espérenme tantito. Es básicamente la misma definición que para el caso real. Bueno, entonces, vamos a suponer que tenemos un sistema lineal de ecuaciones diferenciales, es un sistema homogéneo y autónomo.
Y tenemos como valor propio lambda igual a alfa más i beta, es decir, es un valor propio complejo. En este caso, el conjugado de este valor propio también es valor propio de este sistema de ecuaciones. Y el vector propio asociado a lambda va a tener, es un vector complejo, va a tener en sus coordenadas números complejos. Pueden tener una parte real y una parte imaginaria. Entonces vamos a suponer que X pues tiene la forma U más I por B, pero U y B pues son vectores. Entonces, para hallar el vector propio asociado al conjugado de este valor propio y usando propiedades de complejos, tendríamos que si conjugamos la matriz de coeficientes menos lambda veces la identidad, al conjugarla tenemos esta matriz. Pero justamente esta es la definición de que lambda conjugada y el vector X conjugado sean valor propio y vector propio asociados a la matriz A, que es la matriz de coeficientes. Por tanto, tanto este número complejo como su conjugado son valores propios de esta matriz y el vector propio asociado a lambda, su conjugado también es vector propio asociado al valor propio conjugado de lambda. Entonces, ya tenemos nuestras dos soluciones al sistema de ecuaciones. Una solución tiene la forma e a la lambda t por x y la otra solución es e a la lambda conjugada por t por el vector conjugado. Ahora, una ventaja en el caso de tener valores propios complejos es que basta con trabajar con uno de los valores propios. A partir de ese podemos obtener dos soluciones linealmente independientes. Y es lo que se demuestra como en este desarrollo. Aquí lo que hago es hacer la combinación lineal de estas dos soluciones. Como mi exponente es complejo, uso la identidad de Euler. Entonces, la parte que tiene que ver con I beta, esta parte I beta, aquí aplico la identidad de Euler y entonces tenemos esta expresión, coseno de beta t más I seno de beta t, y esto es X. Y esto es X conjugado. Entonces, desarrollando los términos y agrupando, tengo esta expresión. A C1 más C2 y C1 menos C2, estos son constantes, las renombro como A y B. Y entonces ya tengo dos como partes que pueden ser linealmente independientes, a partir de las cuales puedo generar dos soluciones linealmente independientes, pero que su expresión ya no contenga términos complejos, sino completamente reales. En este caso, una de esas partes es la primera parte de este sumando, y la segunda es la parte que acompaña al término I, es decir, la parte imaginaria. Esta puede conformar otra solución linealmente independiente a la parte real, y ambas son soluciones del sistema de ecuaciones. Y estas dos soluciones conforman un conjunto fundamental de soluciones para el sistema. Pero si se fijan en las expresiones de Y1 y Y2, ya no aparece términos complejos, ya no aparece la expresión I. Como si aparecía si me tomo estas dos soluciones. Entonces, bueno, este es el teorema que nos indica qué pasa cuando tenemos valores complejos y cómo a partir de uno de los valores complejos
puedo obtener dos soluciones linealmente independientes. Una solución simplemente es con un menos y la otra solución con un más, pero si se fijan tenemos la misma expresión. Coseno de beta t por u, seno de beta t por b. En este caso, solo como que se intercambiaron las expresiones de los vectores u y b. Aquí tengo seno de beta t u y coseno de beta t por b. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplo para que todo esto quede más claro. Entonces, vamos a resolver este sistema de ecuaciones. Es un sistema de 2 dimensiones porque solo tenemos 2 ecuaciones. Vamos a reescribirlo en su forma matricial. Entonces, esta parte del lado derecho de las ecuaciones podemos verlo como el producto de esta matriz por el vector de variables incógnitas, que es Y1 y Y2. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular el polinomio característico. Entonces, eso es el determinante de la matriz menos lambda veces la identidad. Entonces, saco el determinante de esto, el producto de la diagonal, menos el producto de menos 4 por 5. Esto me da este polinomio, que lo puedo aquí usar la fórmula general o bien escribirlo de esta forma, completando el cuadrado en lambda. Y a partir de aquí, bueno, despejamos lambda. Lo que tenemos es que la solución o las raíces de este polinomio me da como números complejos. Entonces, uno de esos números complejos es menos 3 más 4i. El otro valor propio sería el conjugado de este, menos 3 menos 4i. Entonces, de acuerdo al teorema, basta con trabajar con uno de los dos valores propios. Entonces, voy a trabajar con menos 3 más 4i. Entonces, el siguiente paso es buscar los vectores propios asociados a este valor propio. Lo más sencillo es sacar el espacio propio y tomarnos cualquiera de esos vectores que viven en ese espacio. Entonces, el espacio propio es el conjunto de vectores de la forma XY, tales que A, la matriz de coeficientes A, menos lambda, pero donde lambda es ese valor propio con el que estamos trabajando, sea igual a 0. Entonces, aquí está A menos lambda por ese conjunto de vectores, tales que este producto me dé el vector 0. Entonces, haciendo esta operación en estas entradas, tengo estos números complejos, ¿no? Nada más es menos 1, menos por menos más 3, esto es 2, y menos por más menos 4i, y lo mismo acá. Entonces, cuando tenemos matrices cuyas entradas no solo son reales, sino también complejas, también se vale llevar a cabo operaciones elementales para reducir la expresión de esa matriz. Y aplicar operaciones elementales solo nos devuelve una matriz equivalente a la original. Entonces, para reducir la expresión de este sistema, voy a aplicar operaciones elementales a la matriz, a esta matriz. Entonces, lo primero que hago es multiplicar la segunda fila por menos 1/4 y me devuelve estos valores en las entradas, ¿no? Aquí 1 y 1/2 más 4 entre 4, 1 por i.
Aquí la segunda operación elemental que aplico es simplemente intercambiar las filas. Una vez intercambiada, multiplico esta primer fila por el conjugado de esta entrada. Entonces, al multiplicar esto por la primera entrada y sumársela, a la segunda, aquí voy a tener un 0 y en el caso del producto de este número complejo por la segunda entrada, este producto me da como resultado el valor menos 1 menos 2i más 2i menos 4. Esto es esta suma de estos términos corresponde a este producto. Ajá. Cuando lo sumo a 5, me da como resultado 0. Por eso aquí en esta segunda entrada puse el valor de 0. Si se fijan, tengo menos 2i más 2i, estos se van, y tengo menos 1 menos 4 es menos 5, más 5 igual a 0. Entonces tengo un sistema equivalente al original, pero más sencillo. A partir de este sistema, tengo que x más esto por y es igual a 0. De aquí despejo x, entonces paso este término del otro lado con signo menos. Ajá. Y y puede ser cualquier valor. Y es libre. Entonces, los vectores que viven en el espacio propio asociado a lambda 1 son de la forma xy, donde x es menos un medio menos un medio por y, menos y por i, y como segunda entrada, pues y. Ahora, este vector lo puedo descomponer en la suma de dos vectores para tener la forma compleja de un vector, tener la forma parte real más i veces un número real, ¿no? O sea, parte real y parte imaginaria. Entonces, lo primero que hago es factorizar y tengo este vector. Ahora este vector lo voy a descomponer en la parte real y la parte imaginaria. Para eso, identifico en ambas entradas cuáles son la parte real y cuáles son la parte imaginaria. En este caso, la primera entrada, su parte real es menos un medio, y en la segunda entrada, 1. Entonces, esos dos términos corresponden a la parte real del vector, más factorizo el i, y solo la primera entrada tiene parte imaginaria. Entonces, cuando factorizo el i, en la primera entrada del vector, me queda menos 1. Ajá. Y en la segunda entrada de este vector, pues no tenemos parte imaginaria. Entonces, la parte imaginaria significa que es igual a 0. Por eso tengo aquí 0. Entonces, justamente este vector es el vector X que aparece en el teorema. Que aparece en este teorema. Ajá. Entonces, uso las funciones de acuerdo a las establecidas en este teorema para construir al final la solución general del sistema. Entonces, para no trabajar con fracciones, lo único que voy a hacer es, en lugar de tomarme este vector propio, me voy a tomar el vector propio que surge cuando y es igual a 2. Entonces, si y es igual a 2, multiplicando por 2 estas entradas,
tengo este vector. Y este es el que voy a ocupar para la solución general. La solución general es una constante por E a la alfa t. Esa alfa es la parte real del valor propio, en este caso es menos 3. Entonces, menos 3 por t, que multiplica a coseno de beta t. Beta t es la parte compleja del valor propio, por el primer vector, o la parte real del vector x, menos seno por beta t, por el vector de la parte compleja del vector x, más otra constante por e a la menos alfa t, por seno de beta t, por la parte real del vector x, más coseno de beta t, por la parte compleja del vector x. Entonces, a lo mejor se ve un poquito más complicado el proceso de conseguir la solución general cuando se trata de valores propios complejos, pero esa dificultad simplemente se encuentra a la hora de llevar a cabo el cálculo de vectores propios. Porque, bueno, pues se tienen que acordar de cómo multiplicar números complejos, pero básicamente son los mismos pasos que seguimos en el caso de valores propios reales. Y bueno, la solución general nos va a dar la combinación lineal de las soluciones de acuerdo al teorema anterior. Entonces, ¿alguna duda? Bueno, de todas formas, ahorita vamos a ver más ejemplos. Igual así, donde se observen todos los pasos para que pues, quede un poquito más claro, ¿ok? De hecho, el siguiente ejemplo combina valores propios, tanto complejos como reales. Entonces, vamos a ver cómo proceder en ese caso. Entonces, ahora tenemos un sistema de dimensión 3, por eso nuestra matriz de coeficientes es de 3 por 3. Y en este caso nos dan una condición inicial, entonces tenemos un problema de valores iniciales. Entonces, antes de tomar en cuenta la condición inicial, vamos a trabajar como en el ejemplo anterior. Primero sacamos el polinomio característico de la matriz, calculamos los valores propios y luego los vectores propios asociados a esos valores propios. Entonces, sacamos el determinante de A menos lambda veces I. Es este determinante de 3 por 3. Usando pormenores, sacamos el resultado de este determinante. Entonces, bueno, aquí hago el desarrollo por menores, todos los productos, y al final vamos a obtener un polinomio de grado 3. Entonces, para encontrar las raíces, lo primero que hago es ver con este polinomio de grado 3, ver si puedo encontrar una raíz para aplicar la división de polinomios y reescribir este polinomio como el producto de un polinomio de grado 1 por un polinomio de grado 2. Entonces, resulta que lambda igual a 2 es una raíz de esto, porque si aplico lambda igual a 2 a este polinomio, tengo como resultado 0. Entonces, este polinomio lo puedo ver como el producto de 2 menos lambda por lambda cuadrada más 1. Entonces, esto se cumple si solo si este primer factor es 0. En ese caso tendríamos que lambda es igual a 2
o bien que este segundo factor es igual a 0. En este caso tendríamos dos posibilidades, que lambda 2 sea i o que lambda 3 sea menos i. Entonces tenemos en este caso tres valores propios. Uno es real y los otros dos son complejos. Entonces, primero voy a trabajar con este valor propio real y hacemos lo que ya hicimos en los ejemplos cuando teníamos valores propios reales. Entonces, vamos a buscar el espacio propio asociado. Esos son los vectores de la forma x, y, z, tales que a menos lambda, pero donde está lambda ahora es 2, por esa matriz por x, y, z me da el vector 0. Entonces, este sistema lo voy a reducir a un sistema equivalente, pero más sencillo. Aplico operaciones elementales a esta matriz. Entonces, bueno, aquí están el paso de todas las operaciones elementales que aplico. Y al final llego a este sistema equivalente. Entonces, este sistema lo que nos da como resultado son las siguientes ecuaciones. X más 0y menos 2z igual a 0. Es esta ecuación. Y 0x más y menos 2z igual a 0. Entonces, de estas dos ecuaciones despejo x y y. Y entonces z es libre. X y y van a depender del valor de z de esta forma. Entonces, la forma de los vectores que viven en el espacio propio, el lambda 1 son, en la entrada x, son de la forma 2z, la entrada y es de la forma 2z, y la entrada de z, pues z. Factorizo z, y bueno, estas son la forma de los vectores propios asociados al valor propio lambda 1 igual a 2. Me voy a elegir uno de esos para escribir una solución del sistema. Voy a elegir el 2, 2, 1. Y entonces una solución al sistema tiene esta forma. E a la lambda, el valor propio con el que estoy trabajando es 2, entonces 2 por t, por el vector propio asociado. Entonces, bueno, ya tenemos la solución, una solución correspondiente a este valor propio. Me paso al siguiente valor propio. Ahora, como es complejo, va a bastar con solo trabajar con este para obtener las otras dos soluciones linealmente independientes. Entonces, este ya no es necesario ocuparlo. ¿Hasta ahí alguna duda? Ok, bueno, entonces vamos a ver el espacio propio asociado a lambda 2 igual a i. Entonces, los vectores que viven en ese espacio son de la forma x, y, z, tal que la matriz de coeficientes a menos lambda. Ahora, en este valor de lambda voy a poner i. Estoy buscando los vectores x, y, z, tal que a menos i, bueno, menos lambda 2, por esos vectores x, y, z, me dé el vector 0, 0, 0. Entonces, igual voy a reducir este sistema usando operaciones elementales a un sistema equivalente más sencillo. Entonces, igual aquí voy aplicando las operaciones elementales y voy mostrando algunas de las operaciones entre números complejos. Al final, reduzco el sistema a esta expresión. Entonces, a partir de este sistema equivalente, tengo que x más 0y menos z es igual a 0 y que 0x más y
más menos i más 1 por z es igual a 0. De esto voy a despejar x y y. Entonces, x es igual a iz y y es igual a i menos 1 por z. Y z es cualquier valor real. Z es libre. Entonces, el espacio propio, el lambda 2, es el conjunto de vectores que tienen la forma en la primera entrada y z en la segunda entrada y menos 1 por z y en la tercera entrada z. Voy a factorizar z y a reescribir este vector complejo en dos partes, en su parte real y en su parte imaginaria. Entonces factorizo z y descompongo ese vector de esta forma. Entonces este es el vector x. Ahora ya nada más me fijo en el teorema anterior para ver cómo son la forma de las soluciones Y2, Y3. Entonces, la solución Y2 es igual a E a la alfa t, donde alfa es la parte real del valor propio. En nuestro caso, el valor propio que estamos usando es i, o lo que es lo mismo, 0 más 1i. Entonces, esto es alfa y este es beta. Entonces, espérenme. Entonces, una de las soluciones va a ser e a la alfa es 0 por t, por coseno de beta t, beta es 1 por t, por la parte real del vector propio complejo, menos seno por beta t, ahora por la parte imaginaria del vector propio complejo. Y la otra solución va a ser e a la alfa t por seno de beta t, por la parte real del vector propio complejo, más coseno de beta t por la parte imaginaria del vector propio complejo. Si hago las operaciones, bueno, e a la 0t es 1, y si hago esta suma, estos productos por escalar y la suma, obtengo estos vectores. Entonces, ya tenemos tres soluciones linealmente independientes. La combinación lineal de Y1, Y2 y Y3 es la solución general del sistema. Ahora tenemos una condición inicial. Entonces, vamos a aplicar lo que vimos en la primera diapositiva de cómo es la solución particular de un problema de valores iniciales, usando la matriz fundamental. Entonces, bueno, aquí en la primera parte de esta diapositiva les puse el Wronskiano de Y1, Y2, Y3 evaluado en 0, que es la condición inicial, para que vean, bueno, no, esa no es la condición inicial, pero es la condición para garantizar que las soluciones sean linealmente independientes. Entonces, evalúo el Wronskiano en 0 y veo que es distinto de 0. Entonces, si se acuerdan, vimos un teorema de equivalencias para saber cuándo un conjunto es un conjunto fundamental de soluciones, o que es lo mismo que decir que son linealmente independientes, etc. Entonces, bueno, como el Wronskiano fue distinto de 0, Y1, Y2, Y3 es un conjunto fundamental de soluciones del sistema. Y entonces, la matriz fundamental es aquella cuyas columnas son justamente Y1, Y2 y Y3.
Entonces, ¿cómo podemos determinar la solución particular del problema de valores iniciales? Pues simplemente haciendo el producto de la matriz fundamental de soluciones por la inversa de la matriz fundamental de soluciones evaluada en la condición inicial por Y0. Y0 es justamente el vector de la condición inicial. Haciendo estos productos matriciales, el resultado me va a dar un vector que es la solución particular del problema de valores iniciales. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí, chicos? Bueno. Entonces ahora, así como teníamos en el caso de valores propios reales, el caso en el que el origen era un punto silla o un sumidero o una fuente, pues aquí vamos a tener la misma situación, pero la forma en cómo se mueve el campo vectorial o la forma como se visualiza el retrato fase es un poquito distinta. Entonces vamos a caracterizar el punto de equilibrio en el origen según nuestros valores propios. Entonces igual vamos a tener tres casos. Un caso es que las soluciones se comporten en forma espiral, pero que tendamos al origen. Entonces, para visualizar esto, vemos este ejemplo. Es un sistema de dos ecuaciones, sacando el determinante de la matriz de coeficientes, el polinomio característico nos da como resultado valores propios complejos. Estos valores son menos 2 más 3i y su conjugado. Entonces basta con trabajar con uno de los valores propios complejos para tener las dos soluciones linealmente independientes. Entonces saco el vector propio asociado a este valor propio. Entonces saco el sistema de ecuaciones que corresponde a la matriz A menos lambda. Aquí en lambda pongo este valor. Y necesito encontrar los vectores X, Y, tal que este producto me da 0. Entonces igual, con operaciones elementales, reduzco esta matriz, ¿no? Cuando ya hago estas operaciones aquí, me queda en esta primera entrada simplemente menos 3i y acá menos 3i. Entonces, aplicando operaciones elementales, reduzco la expresión a este sistema de ecuaciones equivalente. Este sistema me dice que x menos y es igual a 0, entonces x es igual a y por y es libre. Entonces, la forma de estos vectores que viven en este espacio son de la forma, en la primera entrada es y por y en la segunda entrada simplemente y. Factorizo y este vector lo descompongo en un vector complejo, es decir, que se vea su parte real y su parte imaginaria. Entonces, este vector lo puedo ver así. Entonces, usando el teorema correspondiente a cuando tenemos valores propios complejos, una solución es A por E a la menos alfa. Este es alfa, es la parte real del valor propio, es la que se pone en el exponente de la función exponencial, por coseno de beta, en este caso beta es 3, por la primer parte del vector propio complejo, menos seno de beta t por la parte compleja. Esta es una solución. La otra solución tiene esta forma. E a la menos 2t por seno de beta t por la parte real más coseno de beta t por la parte imaginaria. Y la combinación lineal de esas dos soluciones me da la solución general del sistema. La pueden escribir así o si hacen
las operaciones, los productos y la suma de vectores, pues quedaría algo como esto. Entonces, esa es la solución general. Ahora, si lo graficamos, ¿cómo se ve cómo se ve el retrato fase y cómo se ven las soluciones? Bueno, las soluciones X y Y, que son las entradas de este vector. Este es un vector X de t y Y de t, ¿no? Si graficáramos eso, veríamos algo como lo que tenemos en este gráfico. Son oscilaciones debido a estas funciones seno-coseno. Entonces, debido a estas funciones, vamos a tener un comportamiento oscilatorio, pero ¿qué pasa con la parte exponencial? En este caso, tenemos que la exponencial decae, lo que hace que estas oscilaciones cada vez sean más pequeñitas y a medida que el tiempo aumenta, este e a la menos 2t se va acercando a cero. Entonces las oscilaciones van disminuyendo hasta que prácticamente ya están en cero. Eso en el plano t contra x y y. Si nos vamos al retrato fase, que es el plano conformado por x y y, queda implícita la variable independiente t. En ese caso, si nos fijamos en el campo vectorial A por Y, veríamos algo como este conjunto de flechas. Una especie de un flujo espiral. Entonces, si nos paramos en algún punto en el retrato fase, que sería como un punto inicial, el flujo asociado al campo vectorial nos va llevando hacia el origen en forma espiral. Si se acuerdan cuando vimos el modelo de presa-depredador, justamente la forma o la descripción de esa interacción entre las especies era oscilatoria, ¿no? Y justamente el campo vectorial se veía algo como una espiral, solo que en aquella ocasión era una curva cerrada. En este caso, todo al final tiende al origen. Entonces, cuando tenemos valores propios complejos, pero cuya parte real es negativa, siempre vamos a tener una espiral que decae al origen. La parte compleja del valor propio solo me indica la frecuencia de oscilación. Qué tan rápido estamos dando vueltas. Pero la parte exponencial nos dice qué pasa a largo plazo. En este caso, como la exponencial tiende a cero, pues vamos a caer al origen. Entonces, ¿ustedes qué creen que suceda si en lugar de tener una exponencial negativa, tenemos una exponencial positiva? ¿Qué hubiera pasado si en lugar de menos 2 tenemos 2? ¿Qué creen que suceda? ¿Alguna idea? A ver, ¿alguna duda con este ejemplo? ¿Alguna duda?
A ver, bueno, vamos a empezar a ver otra vez este ejemplo. Entonces, cuando tenemos un sistema de ecuaciones, en este caso es de dimensión 2, pero no importa de qué dimensión fuera, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es obtener el polinomio característico. ¿Hasta ahí todo bien? Ok. Una vez que ya obtenemos el polinomio característico, que es sacar este determinante, al resolver el polinomio característico, es decir, calcular sus raíces, vamos a obtener los valores propios. Entonces, hay de tres. Que los valores que son raíces de ese polinomio característico sean reales, o que sean complejas, o que sean reales repetidas. Hasta ahorita solo estamos viendo valores reales, ya lo vimos, ya hicimos ejemplos, y ahorita estamos viendo el caso cuando las raíces son complejas. Entonces, en el caso de raíces reales, bueno, ya lo vimos antes de irnos de vacaciones, pero ¿se acuerdan o también tienen ahí algunas dudas? Cuando vimos el punto sillas, sumideros, fuentes, ¿eso más o menos lo recuerdan? Ok. Bueno, si no, chequen las diapositivas de la última clase y si tienen alguna duda lo vemos el lunes. Ajá. Bueno, en ese caso, cuando trabajamos con valores propios reales, el retrato fase se ve algo como, a ver, déjenme regresar a la primera diapositiva. Los retratos fase se ven o así, o así, o así. Ajá. Hay dos soluciones de línea recta en el plano fase y todo lo demás se encuentra delimitado por esas dos rectas. Ajá, es decir, si yo estoy en este caso, que es un sumidero, si se fijan, todas las soluciones tienden al origen. Esas soluciones que están fuera de esta recta y de esta recta se comportan de acuerdo a esas rectas. Ajá, es decir, si yo estoy parada aquí, me voy a continuar delimitada en esta sección del plano, que está delimitada por estas dos rectas, y me voy a comportar según lo que me indican las direcciones sobre estas rectas, ¿no? Por un lado, me tengo que mover de esta forma, pero también cuando me acerque al origen me tengo que mover así, y por eso vamos obteniendo estas especies como de comportamientos parabólicos. Si mis soluciones de línea recta se ven como esto, sobre el eje horizontal me acerco al origen, pero sobre el eje vertical me alejo, entonces cualquier otra solución que no esté sobre los ejes va a quedar delimitada dentro de estos cuadrantes, porque son los que me están delimitando estas soluciones de línea recta, y me tengo que comportar como me lo indican estas soluciones. Por ejemplo, si vengo de por acá, me comporto como esta solución, pero cuando me acerco al origen, ahora me tengo que comportar de acuerdo a cómo me está indicando esta parte de la solución de línea recta. Y por eso obtengo el punto silla. Por último, puedo tener una fuente. Igual, tengo dos soluciones de línea recta. Esas soluciones de línea recta son justamente estas funciones que obtenemos cuando tenemos ya nuestro valor propio y nuestro vector propio asociado. Ajá, pero cuando el valor propio son reales. Entonces, tenemos nuestras dos soluciones de línea recta y en este caso, la orientación de esas soluciones de línea recta es
alejándome del origen. Por tanto, igual, cualquier otra solución tiene una forma como parabólica, pero nos alejamos del origen. Entonces, estos son los tres comportamientos característicos cuando trabajamos con valores propios completamente reales. Bueno, ahora, en el caso de valores propios complejos, el álgebra es la misma. Es decir, para obtener los vectores propios y los valores propios procedemos de igual forma que en el caso real. Lo primero es calcular el determinante, el polinomio característico, para obtener los valores propios, que son las raíces de ese polinomio característico. Si mis raíces son de la forma compleja, es decir, una parte real más una parte imaginaria, y estamos en un sistema de dos ecuaciones, basta con que se tomen uno de los dos valores complejos. Ajá. Entonces, una vez que toman uno de los valores complejos, deducen el espacio propio asociado exactamente de la misma forma como se procede cuando se deduce el espacio propio asociado a valores propios reales. Es lo que he estado mostrando en este ejemplo y los anteriores. Ese es como el álgebra. Entonces, el proceso algebraico es exactamente lo mismo, pero la visualización del resultado en el retrato fase, el comportamiento es diferente. En este caso, de acuerdo a cómo es la parte real y la parte imaginaria de esos valores propios, es la forma en cómo se mueve la solución. Entonces, si nos fijamos en la forma general de la solución cuando estamos tratando con valores propios complejos, vemos que tenemos una función exponencial, pero también sumas de senos y cosenos. Entonces, la parte exponencial nos va a indicar el comportamiento a largo plazo de la solución de este tipo de sistemas que tuvieron valores propios complejos. Y esta parte correspondiente a las sumas de senos y cosenos, lo único que va a indicar con respecto a las soluciones es que estas oscilan. Entonces, si estamos en el plano de referencia que tiene en el eje horizontal a la variable independiente, esas oscilaciones son como conocemos que se observan el seno y el coseno, ¿no? Que hacen esto. Ahora, estas oscilaciones se van amortiguando porque están afectadas por esta exponencial, en este caso, negativa. Entonces, cuando t es muy grande, el exponente este es muy grande negativo y un exponente grande negativo es casi cero. Pero en el retrato fase, que es un plano en el que el eje horizontal es X y el eje vertical es Y, que son las entradas del vector solución, esas oscilaciones, en lugar de verse así, se ven como estar girando alrededor del origen. Es el comportamiento que vimos cuando vimos el modelo de presa-depredador. Entonces, es como dar ciclos, ¿no? Pero en este caso, alrededor del origen, y el ciclo no es cerrado, sino vamos a caer al final al origen. Entonces, este comportamiento en espiral hacia el origen se debe al origen por esta exponencial decreciente y en espiral debido a estas sumas de senos y cosenos en la expresión de la solución. Entonces, ¿un poquito más claro? Ok, ¿los demás? ¿Sí? ¿Mejor?
Bueno, entonces la pregunta que yo les hacía es, ¿qué hubiera pasado si en lugar de tener -2 hubiéramos tenido +2? Si se fijan, esta es la parte real del valor propio. La parte compleja es la frecuencia de oscilación. Ajá, o sea, cómo estamos girando. Pero, ¿qué pasa si en la parte correspondiente a la exponencial, en lugar de -2, tuviéramos +2? Esa espiral, ¿cómo sería? O sea, ¿caemos al origen o cómo se imagina que es la espiral? Entonces, debido a estas sumas de senos y cosenos, seguimos dándole vueltas al origen, ajá, en espiral. Pero si el exponente es positivo, ¿qué pasa con la espiral? Así es, seguiría siendo una espiral, pero las flechas irían saliendo del origen. Es decir, en lugar de acercarnos al origen, nos vamos alejando. Sería como una espiral fuente. Entonces, podría ser como esta misma espiral, pero en lugar de ir cayendo hacia el origen, nos vamos alejando porque la exponencial positiva pues crece hacia infinito, ¿no? Entonces seguimos oscilando, por eso seguimos dándole vueltas al origen, pero alejándonos del origen. Entonces tendríamos una espiral fuente. Es decir, algo como esto. Entonces, si se fijan en este ejemplo, es igual un sistema lineal de 2 ecuaciones, cuyas raíces del polinomio característico son valores complejos, pero en este caso la parte real del valor complejo es positiva en lugar de negativa. Y bueno, beta en este caso es raíz de 5, es decir, la forma en cómo estamos girando, qué tan rápido estamos girando, pues es en esta frecuencia de raíz 5. Pero seguimos girando. Pero ahora, al tener una exponencial con exponente positivo, estas oscilaciones, en lugar de decaer, van a ir creciendo, se van a hacer grandotas las oscilaciones. Entonces, si vemos el retrato fase, eso significa que es una espiral, pero que se aleja del origen. Ajá. Y si graficamos el espacio vectorial, el flujo de flechas, se vería como esto, ¿no? Igual, un flujo en espiral, pero que nos lleva hacia afuera del origen. Bueno, entonces, ese caso de cuando la parte real del valor propio es positiva o negativa, aquí se los pongo en estos puntos, y ahora ya nada más nos falta ver qué pasa si la parte real es 0. Ya vimos que si la parte real del valor propio complejo es negativa, vamos a tener espirales que tienden al origen. Si es positiva, vamos a tener fuentes. Entonces, ¿qué se les ocurre que pase cuando la parte real es 0? ¿Qué se les ocurre? Bueno, si la parte real es igual a 0, esta parte exponencial de la solución es 1, ¿no? Porque es e a la 0 por t, e a la 0 es 1. Entonces, hasta ahí sí. La parte exponencial se nos hace 1. Como reguiletes. Un reguilete a mí se me figura más como una espiral. Bueno, cuando empiezan a girar pareciera que hay espirales, pero si te refieres a que como que no aumenta ni decrece el movimiento,
pues sí, eso sería como lo correcto, ¿no? O sea, esa es la idea de cómo se comporta la solución. Si no tenemos parte exponencial, significa que estas oscilaciones se mantienen, ¿no? Ya no hay nada que aumente o disminuya esta oscilación. Ya no hay nada que afecte esta suma de senos y cosenos. Entonces, los senos y cosenos, pues siempre están acotados, ¿no? Entre -1 y 1, bueno, entre dos valores. Entonces, eso en el retrato fase va a hacer girar alrededor del origen, pero de forma constante. Entonces, cuando la parte real de los valores complejos, de los valores propios complejos, es 0, vamos a tener algo como esto. Entonces, si yo me paro en un punto inicial en el retrato fase, voy a seguir el conjunto de flechas, pero me va a mantener siempre en la misma elipse o circunferencia, según sea el sistema de ecuaciones con el que esté trabajando. Entonces, aquí sí van a ser ciclos cerrados. Entonces, esas son los tres comportamientos básicos cuando tenemos valores propios complejos. Entonces, a partir del valor propio complejo ya pueden determinar cómo va a ser la solución. Aun cuando todavía no tengan los vectores propios asociados, ya pueden saber cómo va a ser la solución, porque dependiendo cómo sea alfa y beta, es la forma en cómo nos movemos alrededor del origen. Si alfa es negativa, vamos a tener espirales que se mueven hacia el origen, es decir, un sumidero espiral con una frecuencia de beta. Si alfa es positiva, vamos a tener una fuente espiral, y si alfa es 0, nada más tenemos parte compleja, vamos a tener un centro, es decir, un ciclo, que puede ser una elipse o un círculo. Entonces aquí, este es un ejemplo de un sistema que tiene un centro. Los valores propios complejos son más menos i raíz de 2, es decir, la parte real es 0. Y entonces, si yo me tomo simplemente el lambda igual al valor positivo, a más i raíz de 2, a partir de este puedo deducir dos soluciones linealmente independientes. Y la combinación lineal de estas dos soluciones me da como resultado esta solución general. Si se fijan aquí, pues siempre va a ser la misma suma de senos y cosenos. No tengo una función externa que me afecte esta combinación de senos y cosenos, que me afecte las amplitudes de estas oscilaciones. Por eso nos quedamos en este mismo movimiento cíclico cerrado. Y bueno, pues ya para terminar, aquí les puse un poco de información acerca de la frecuencia de oscilación. Como estamos trabajando con senos y cosenos, pues si recuerdan, pues son funciones periódicas. Entonces, dependiendo cuál sea la frecuencia beta, el ciclo se va a repetir cada 2pi entre beta. Entonces, vamos a girar alrededor del origen cada 2pi entre beta. Entonces, a esta frecuencia, en algunos libros la van a encontrar como frecuencia natural. ¿Y qué más? Pues creo que esto es lo más importante acerca del caso de valores propios complejos en sistemas de ecuaciones diferenciales. Ahora, ya para terminar, un solo vector del campo de direcciones nos va a bastar para saber cómo es el desplazamiento de la espiral en un sistema
con valores propios complejos. Entonces, si por alguna razón, por ejemplo, no nos pidieran la solución general, la expresión algebraica de la solución general, simplemente un análisis cualitativo de la solución, basta con conocer cómo es la expresión de los valores propios. Si es compleja, basta nada más saber cómo es la parte real de ese valor propio para saber si es un centro o es una espiral fuente o un sumidero espiral, y basta con calcular una de las flechas del campo vectorial para determinar cuál es la orientación de la espiral. Por ejemplo, en este caso, si yo calculo el campo vectorial en el punto 1, 0, en este punto, la flechita va así. Entonces, con esta información de esta única flecha, yo ya sé que la espiral o el centro va a estar girando en dirección horaria. Ajá. Si en vez de ir hacia abajo fuera hacia arriba, pues sería la misma, el mismo centro o espiral, pero en dirección antihoraria. Entonces yo ya sé todo el comportamiento de la solución sin necesidad de encontrar toda la expresión algebraica de la solución general. Bueno, chicos, ¿alguna duda? Pues yo sé que ahí está a lo mejor un poquillo, se ve a lo mejor un poco complejo el asunto, pero cuando empiezan a intentar hacer su tarea, que es justamente resolver los sistemas de ecuaciones, van a ir quedando claras estas cuestiones o bien van a tener en concreto cuáles son sus dudas, ¿no? Entonces en ese momento pues no las hacen saber. Uh-huh. Pero bueno, ¿alguna duda en este momento? Bueno, entonces ya vimos el caso de valores propios reales, el caso de valores propios complejos. Ya solo nos falta ver el caso de valores propios reales repetidos. Entonces se lo vemos el lunes y con eso terminaríamos sistemas de ecuaciones. Entonces ya entramos ahora sí a la última parte del curso. Muy bien, chicos. Entonces, pues, con esto terminamos la clase de hoy y pues nos vemos el lunes, ¿vale? Bueno, que tengan buen fin de semana, chicos. ¿Vale? Bye.